Bienvenidas y bienvenidos a Hablando con Gatos, el programa de la asignatura de metodología para gente a la que le gustaría salir más. En este segundo programa nos centraremos en la entrevista, una de las técnicas fundamentales en el paradigma cualitativo. Por su parte, la entrevista es una técnica mucho menos versátil que la observación, dado que solo puede llevarse a cabo dentro del paradigma cualitativo, en ambientes artificiales, y solo sirve para recoger información subjetiva, aunque ésta puede recogerse tanto de manera individual, sujeto por sujeto, como mediante entrevistas grupales. Mientras que la observación solo sirve para medir niveles, la entrevista solo sirve para medir la percepción que tienen los sujetos sobre algo. Las opiniones, sentimientos, tal, de los sujetos sobre un tema en concreto. La entrevista puede definirse como un intercambio verbal, cara a cara, entre dos o más personas, una de las cuales, el entrevistador, intenta obtener información o manifestaciones de opiniones o creencias de la otra u otras personas. La gran ventaja que ofrece la entrevista es que puede resultar una técnica muy útil a la hora de conseguir información profunda, muy difícil de obtener por otros medios, referida a cuestiones íntimas de los sujetos, como sus sentimientos, intenciones, impresiones, pensamientos, etc. La entrevista puede clasificarse en tres categorías, según su nivel de rigidez. En primer lugar, tenemos la entrevista estructurada. Es aquella en la que existe un guión preestablecido, secuenciado y dirigido, compuesto por preguntas cerradas. Este formato de entrevista facilita la labor de aquellos entrevistadores poco entrenados, permitiendo asegurar la recogida de información exacta, pero por otro lado, también limita las posibilidades de explorar temas más allá de lo inicialmente planteado, lo que hace que las entrevistas estructuradas puedan resultar demasiado superficiales. El segundo tipo de entrevista es la entrevista semiestructurada. En este tipo, el guión determina los temas sobre los que se quiere obtener información, pero no se fijan las preguntas exactas. Se puede formular alguna como ejemplo, pero en general las preguntas se dejan abiertas. De esta manera se consiguen entrevistas más flexibles, que permiten profundizar más, pero sin perder de vista la información que deseamos obtener. Por último, tenemos la entrevista no estructurada. Es una entrevista hecha sin ningún tipo de guión previo que se va orientando en función de las respuestas de los participantes. Permiten una gran profundidad, pero requieren un entrevistador muy experimentado para su puesta en práctica. Por otro lado, en cuanto al número de personas que pueden participar en una entrevista, vemos que este número es muy variable, dado que podemos hacer una entrevista a una sola persona, a un grupo o incluso a varios grupos de manera simultánea, con varios entrevistadores o coordinadores. Según su finalidad, también podemos encontrar diferentes tipos de entrevistas, dependiendo de si lo que queremos es obtener información inicial sobre un fenómeno o problema. Llevaremos a cabo lo que se llama una entrevista de exploración. Si lo que queremos es obtener información sobre la evolución de un asunto o la opinión de los sujetos a lo largo de un proceso, estaremos en una entrevista de desarrollo o seguimiento. Por último, si lo que queremos es conocer las opiniones, percepciones o sentimientos de las personas sobre algo que ha ocurrido, llevaremos a cabo una entrevista de tipo final. El proceso de diseño y desarrollo de una entrevista se divide en 4 fases. En primer lugar, antes de llevar a cabo propiamente la entrevista, antes de que empiece, se realiza una fase de planificación, donde nos informamos sobre el tema sobre el que va a versar la entrevista y determinamos los objetivos de esta. ¿De acuerdo? Y si es pertinente, si estamos utilizando una entrevista estructurada o semiestructurada, las preguntas y los temas sobre los que vamos a preguntar. En esta fase, además, se identifica y se define las personas o grupos que van a ser entrevistados. Y además se determina tanto el lugar donde se va a celebrar como el momento en el que se va a aplicar la entrevista. Una vez planificada, la entrevista comienza con una parte inicial, en la que el entrevistado se presenta e introduce el tema del que se va a hablar. En esta fase inicial está destinada a establecer tanto el tono como el tono de la entrevista, generando un clima de cordialidad y confianza entre el entrevistador y el entrevistado, que permita pasar de preguntas más generales a preguntas concretas. ¿De acuerdo? Tras esta fase inicial, da comienzo la fase de observación de obtención de la información, en la que se plantean las cuestiones más importantes y delicadas. En esta fase, el entrevistador
debe analizar la coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal del entrevistado para detectar discrepancias debidas al efecto del sesgo de deseabilidad social. Una vez el entrevistador considera que ha obtenido la información suficiente sobre un tema, se da por concluida la entrevista y se pasa a la fase de cierre, haciendo una recapitulación de los aspectos principales de la entrevista y dando la oportunidad a la persona o personas entrevistadas para añadir alguna cosa más, agradeciendo también su participación. La entrevista es un proceso de interacción entre entrevistador y entrevistado, en el que la relación que existe entre ambas personas puede influir en las respuestas mediante el sesgo de deshabilidad social, que establece que si a la persona entrevistada le cae bien la persona que entrevista, ésta va a tender a responder lo que la otra quiere, lo que piensa que la otra quiere, y viceversa. Si a la persona que entrevistas le caes mal o siente algún tipo de hostilidad hacia ti, va a intentar darte las respuestas que cree que te fastidian más. Este sesgo se ve afectado, además, tanto por el estatus social como por las expectativas de premio. Si la persona a la que estás entrevistando siente que tú eres de un estatus social superior, va a tender a intentar estar de acuerdo o a intentar estar de acuerdo contigo. Es decir, va a intentar darte las respuestas que cree que esperas, que consideras correctas. Además, si la persona a la que entrevistas considera que las respuestas que te dé van a condicionar el recibir o no algún tipo de premio o castigo, también intentará darte las respuestas correctas, o que piensa que tú consideras correctas. Para minimizar este sesgo, es importante prestar atención a la formulación de las preguntas, planteando cuestiones claras y directas, con una sola idea por pregunta, para evitar que se queden cuestiones sin responder o que se disperse la entrevista. Estas preguntas, además, deben de ser abiertas, no orientando la entrevista ni incentivando de ninguna manera una respuesta determinada. Además, en las preguntas también debemos evitar realizar juicios de valor, deben ser neutrales. Por su parte, el entrevistador debe estar atento al desarrollo de la entrevista, incentivando una actitud comunicativa del entrevistado mediante el refuerzo positivo y replanteando las preguntas si las respuestas no satisfacen la demanda de información. Por último, hay que tener en cuenta que el entrevistador juega un papel clave en todo este proceso y tiene la responsabilidad de crear un clima adecuado en la entrevista, planteando las preguntas necesarias y registrando la información de manera discreta y precisa. Bueno, pues hasta aquí este vídeo del tema 4. El próximo día en clase también trabajaremos esta parte del tema, donde plantearemos algunos casos prácticos, donde tendréis que plantear entrevistas, diseñarlas de cara a la elaboración de vuestros dosieres. Nos vemos en el próximo vídeo.